Muy buenas tardes, Marina. Muy buenas tardes, Débora. Con muchísima información, ¿eh? A esta altura de la tarde el presidente ya tiene, obviamente, los detalles de lo que va a presentar. Un discurso a lo Milei en términos de hermetismo respecto de cuáles son las palabras exactas. Las escuchaba también con atención respecto del fondo, qué es lo que tenemos, qué es por dónde viene, qué es lo que quiere expresar en términos de la herencia que recibió, donde va a dar lujo de detalles respecto de algunos números y de lo que suponían esos números. También va a hablar y va a tener contexto de lo que viene, donde va a tratar de transmitir cierta... Brotes Verdes era de otra época o segundo semestre era de otra época, pero va a tratar de compartir lo que viene en materia de expectativas positivas y llega hoy al Congreso en un día en el cual el dólar tiene una baja muy pronunciada que le permite estar como un poco más cómodo en su cancha, ¿no? En la cancha económica, que es la que el presidente maneja mejor. Claro, una venta récord hoy, ¿no? Exacto. Venta, por un lado tenés venta récord, por otro lado tenés comienzo de mes, donde siempre es como un termómetro respecto de los que tienen poder adquisitivo, que lamentablemente en la Argentina son cada vez menos, y capacidad de ahorro, que son aún menos, y que tienen la posibilidad de comprar dólares, que son menos todavía, pueden mover esa moneda. Y ahí está la expectativa, ¿no?, del presidente en términos del dólar, que lo puso ayer en Twitter, en una cadena de tweets respecto del valor del dólar, pero también seguramente hoy haga referencia a el dólar y la brecha que recibieron y la que está teniendo hoy, que desde la devaluación a esta parte realmente es muy baja. De todos modos, las reservas siguen siendo negativas a pesar de la acumulación que viene haciendo el gobierno, y en ese sentido te quiero preguntar si crees que hoy va a haber anuncios en materia económica concretos, tanto el levantamiento del cepo, que es algo de lo que habló en entrevistas diversas que dio el presidente y también el ministro Caputo, y creo que hoy escribe Flor Donovan también en La Nación algo respecto de eventualmente nuevos fondos que podamos recibir del Fondo Monetario Internacional, el remanente, ¿no?, esos famosos 10.000, 12.000 millones. Vos sabés que en los últimos días el presidente estuvo particularmente involucrado en materia económica. Siempre lo estuvo, pero ahora te diría que un paso más, porque básicamente sabe que todo esto que estamos anunciando todos los días, ¿no?, de aumenta la luz, aumenta las prepagas, que le pegan muy fuerte sobre todo al segmento de la gente más grande en términos de la cuota, las jubilaciones no aumentan en igual proporción, eso demanda por parte del presidente de la Nación algún tipo de anticipo de cuestiones que den cierta normalidad y que en definitiva lo que mira la gente habitualmente es el metro cuadrado. Dice, ¿cuándo va a estar mejor ese metro cuadrado? En ese sentido, el diagnóstico que tiene la mesa chica del presidente es que la salida del cepo, que es esto que vos planteabas, Débora, tiene que ser prioritaria. Entonces, lo que no está claro es si le va a poner fecha, como lo viene haciendo en algunas entrevistas donde empieza a hablar de cuándo se sale del cepo. Lo que sí seguramente haga es decir que el cepo es un crimen para la economía local, porque no solo te permite que, digamos, tener en cierto corralito los dólares para que no salgan, pero la realidad de ese cepo es que no permite que otros dólares ingresen. Y lo que está viendo con este dato que vos planteabas de reservas y con el dato de compra que ha hecho el Banco Central, es que si no regularizan eso, no tenés una salida, digamos, de la película. Tenés solo una fotografía que mejora, pero lo preocupante es mostrar señales concretas en la película de la economía. El tema, haciendo un poquitito de memoria, él en las notas que dio inmediatamente después de ganar el balotaje, dijo que antes de levantar el cepo había que solucionar el problema de los pasivos remunerados del Central. Yo entiendo que hubo una licuación y que ya no se habla del problema de las LELIQs, etcétera, pero la pregunta es si están dadas las condiciones y si están los dólares para levantar el cepo. Bueno, es esto que vos bien planteas, Marina, que suena técnico, digo, para mucha gente nos mira y dice, bueno, ¿de qué estamos hablando? Básicamente que lo que hizo el gobierno de Cristina y después el de Alberto Fernández fue endeudar, o sea, la deuda existió, los niveles de deuda existieron, pero en lugar de hacerlo a nivel internacional, lo hacían localmente pensando que esos créditos nunca los iban a pagar, ¿no? Digo, ahí está otro eje del debate que hay hoy con gobernadores, que es cierto, son nuevos gobernadores en gran parte, pero la lógica kirchnerista de la deuda local era, total no la pagás, la seguís pateando y demás. ¿Qué hizo la licuadora o motosierra? Por un lado, algo que tiene un impacto muy negativo en el jubilado, que es real, que es que las jubilaciones subieron debajo de lo que fue los niveles de inflación, y por otro lado el tema de la licuación de los gastos previsionales. Hoy entre jubilaciones, gasto previsional y estatales tenés 60% del gasto público nacional.
Entonces, hay como dos caminos. Uno que es el rimbombante de, Milei viaja en avión de línea y no en avión privado. Pero eso, cuando miras la macroeconomía, es un detalle. Sí es mucho en lo simbólico. Y cuando miras la macro del país, como para decir, bueno, que este superávit sea real, fue ahí donde ajustaron un poco más fuerte. Lo de los pasivos remunerados y la deuda pública, lo que están haciendo es, con el sector que se puede renegociar, lo están renegociando, y con el que no, van creando un bono, como hicieron con el sector privado, donde le generaron un bono para, de alguna manera, patear la deuda que tenían de la época de Massa las empresas privadas con sus casas matrices. Ahora, José, vos decías que la sostenibilidad, digamos, de este déficit cero al que se llegó tenía que ver con licuaciones, diste un porcentaje muy alto respecto de jubilaciones. 60, ¿no? Sí, en total, ¿no? Y gastos de empleados estatales, etcétera. A los jubilados en algún momento se lo van a recomponer, porque si no es el propio gobierno, serán los partidos de la oposición que presenten ahora en las sesiones ordinarias distintos proyectos. ¿Cómo lo van a sostener en el tiempo? Bueno, ahí sí vas a la visión del presidente y lo que él ha escrito en el último tiempo, que básicamente yo lo estoy haciendo mucho y releyendo mucho a Milei, porque a diferencia de otros presidentes, te puede gustar o no lo que está haciendo, pero lo que está haciendo es casi, como dicen los americanos, by the book, ¿viste? Cuando vas chequeando y lo va haciendo. La teoría Milei de esto es que vos tenés ahora como dos fases, ¿no? Una fase primera que era que sacabas todo tipo de pesos, de emisión de pesos del mercado local. La teoría Milei dice que eso generaba menor presión sobre el dólar, y la teoría Milei dice también que esa menor presión sobre el dólar te iba a generar que no crezca la brecha como la teníamos antes, ni que crezca la evaluación del dólar oficial. Eso, Nobleza Obliga, viendo la foto, está funcionando. La otra teoría Milei dice que después del ajuste que está haciendo a nivel estatal, que en principio era bajar el déficit, esto del superávit yo no lo tomaría como la película, lo tomo como 2 meses, enero y febrero, porque están haciendo lo que en la jerga se llama sentarte sobre la caja o ponerle un ladrillo sobre la caja, que no es sustentable en todo, ¿no? Pero, ¿cuál es la teoría Milei de esto? Una vez que vos ordenes tus cuentas macroeconómicas, tiene que venir, según la teoría del presidente, una reforma laboral. Esa reforma laboral tiene que incentivar la contratación y terminar, esto dicen dentro del gobierno nacional, con la industria del juicio. Una vez que eso ocurra, y eso es lo que él tiene escrito, aumentaría la cantidad de asalariados del mercado formal, del mercado en blanco. Y esos asalariados del mercado formal aumentarían la cantidad de aportes que tiene y la recaudación del Estado Nacional, y eso te permitiría de manera viable aumentar las jubilaciones. Claro, pero eso es un proceso temporalmente extenso, y vos tenés hoy jubilados que perdieron 40% de poder adquisitivo. ¿En el mientras tanto? Bueno, en el mientras tanto, viste que les aumentaron ahora, pero están por debajo. O sea, la realidad es que están por debajo. La realidad es que hoy los jubilados están sufriendo y no acompañan la inflación. Y si vos le haces la doble tenaza de me baja el poder adquisitivo por este lado y por otro lado me aumenta la prepaga, y yo les hago especial hincapié en esto, es cierto que no todos los jubilados tienen prepaga, hablo del segmento de poder adquisitivo por ahí medio, que tiene prepaga, y se les dispararon. Sí, y además prepagas. Es más difícil exceptuarte del subsidio en tarifa energética, más medicamentos, más alimentos y bebidas no alcohólicas, o sea, sube todo. Y no podés salir de tu prepaga porque básicamente es cuando más la usás. Claro. Entonces, tienen el miedo, sobre todo la gente de más de 70, sobre todo, de decir, bueno, si dejo esta prepaga no me acepta otra y si no me caigo del sistema. Sí, pero la verdad, Débora, es un desastre. Exacto, no es sustentable, digo, o sea, la parte de los jubilados no es sustentable en el largo plazo. También es lógico que no era sustentable, y es políticamente incorrecto decirlo porque hay mucha gente sufriendo mucho esto que estamos charlando, más desde una materia económica o macroeconómica. No era sustentable la relación que tenía el Estado Nacional entre ingresos y gastos. No, claro. ¿Tienen que pagar los jubilados? Claramente no. Cuando vos mirás por dónde ajustar, esto que decíamos al principio, ¿no? 6 de cada 10 pesos que invierte o gasta el Estado, de acuerdo a como querramos verlos, están en gastos previsionales, están en jubilaciones y en empleo público. Ahora, ¿por dónde ajustar? Sí, es horrible. Perdón, sí, es horrible, estamos todos de acuerdo, perdón la interrupción. Pensaba en la reforma laboral, ¿no? Si uno sigue el manual de Milei, lo que vendría es la reforma laboral. Y recién discutíamos con Débora, con María Laura, qué es lo que se viene en materia legislativa. Si va a insistir con la ley ómnibus recargada, si va a ser leyes de tema por tema, si hay alguna definición sobre eso, algún adelanto.
Sí, hay. Estoy ahí con... Ustedes lo charlaban y lo anticipaban también. Lo que están viendo hoy el equipo más jurídico, hay que decirlo también, de Sturzenegger siempre hablamos como el hombre técnico o el que estudió las regulaciones, que trabajaba en su momento para Bullrich y demás, pero también lo que se está haciendo ahora es ver qué podría salir jurídicamente o legalmente, por llamarlo de alguna manera, por decreto de necesidad de urgencia sin tener algún tipo de bloqueo o sin meterte en alguna cuestión anticonstitucional. De eso van a salir las combis, o sea, de la ley ómnibus, las combis que vamos a ver que se escinden del proyecto son aquellas donde el equipo jurídico y sobre todo el Ministerio de Justicia le está diciendo a Milei que podrían salir sin intervención del Poder Legislativo. Por ejemplo, te lo pregunto, José, porque vos fíjate, en el DNU estaba parte de la reforma laboral, ¿no? Pero una de las objeciones de la justicia laboral fue justamente que no había pasado por el Congreso. Exacto. O sea, no apelaba a la falta de juridicidad, digamos, respecto de la voluntad del gobierno de ir sobre algunas reformas vinculadas con el mercado del trabajo. Lo que sí le objeta es que ese tipo de reformas deben tener un tratamiento parlamentario. Entonces, ahí es donde el manual, ¿viste? El manual de los juristas, un poco, no sé si después se choca con la realidad. Sí, o el manual del Excel te choca con la realidad de la sociedad. Digo, hay cuestiones menores que tienen que ver con negocios, con la microeconomía, con determinados sectores que tienen demasiada burocracia. Hay cuestiones que tienen que ver con los registros automotores, con las... Digo, todas esas cuestiones que son simbólicas, de nuevo. Esas podrían ir por afuera. Eso puede ir por decreto. afuera. Lo importante, lo más grande en un país republicano y democrático va por el Congreso y tiene que ser aprobado por el Congreso. Digo, cuando hablamos de una reforma laboral per se, tiene que pasar por el Congreso. Por ahí, dentro de lo laboral, tenés algunas cosas más pequeñas que pueden salir como isla. De hecho, lo tributario, que es otro tema muy, pero muy profundo, no puede salir sin intervención del Congreso. Claro, y sobre todo, ahí te quiero preguntar algo de lo tributario, ¿no? Que sí o sí tiene que pasar por el Congreso. Viste que cuando una de las primeras negociaciones que hubo cuando después fracasó la ley ómnibus fue, le sacamos el paquete fiscal, no se preocupen, no lo necesitamos por ahora. ¿Puede tener que ver con esta idea de que Milei siempre pregonó, antes de subir un impuesto me corto la mano, yo soy proclive a la baja de impuestos, pero en este momento el contexto no se lo permite, ¿no? El tema de las cuentas públicas no da para avanzar en una rebaja de impuestos y, bueno, es más, se habló de subir algunas alícuotas. Puede ser que no quiere mandar todavía la reforma fiscal porque no está en condiciones de hacerla bueno, con las ideas que él traía previamente a propósito de esto que vos releías de los proyectos de Milei antes de ser presidente. Mira, ahí hay un punto central de lo de esta noche y también de lo que viene en materia de gobernabilidad. Por un lado tenés el tema de las retenciones que dejo un signo de interrogación, no tengo la información, por eso no se los digo como un hecho, pero había dudas si se iba a hacer algún tipo de anuncio del tema de retenciones al campo, algo que a él nunca le gustó y si podía haber anuncio. Ahí había un debate muy de números o de macroeconomía respecto de si era el momento o no. Eso lo dejamos como un signo de interrogación si lo va a hacer o no. Pero después tenés otras cuestiones, como era el impuesto a las ganancias, que cuando hacen el estudio, y hacen el estudio en sus votantes, vos tenés mucho asalariado de convenio dentro de las empresas históricamente peronistas, que estaba dentro digamos, de la cuarta categoría. Sí, y si volvías eso para atrás, era todo impopular para Milei y la culpa era del presidente o de Caputo y la plata se iba para los gobiernos que ahora estamos viendo que están en lo peor de la luna de miel, te diría que están en una crisis y que más el gobierno profunda. piensa que lo traicionaron. Y ahí es donde aplicó política. Porque es coparticipable. Claro. Ese es el famoso impuesto coparticipable que fue un poco el nudo de las discusiones cuando comenzaron, ¿no? Claro, pero está bien lo que decís, el costo lo paga Milei y el beneficio lo tiene que repartir. Claro, exacto. Y él lo que había pensado de eso era, si ellos salen, que eso te diría, con todo respeto a la figura presidencial, era un poco naif, pero él pensaba que en el medio de la gestión con los gobernadores tenían que decir, es un pedido concreto a los gobernadores y queremos que esto se lleve adelante porque lo necesitan las provincias. Los primeros gobernadores en decir yo no estoy de acuerdo con esto y pedirlo por debajo de la alfombra fueron los gobernadores peronistas que emitieron un comunicado y por otro lado se lo reclamaban
en los chats de WhatsApp con el ministro de Interior y demás, como que lo haga porque lo necesitaba. Entonces, en esto podemos estar de acuerdo o no, pero no hay demasiados grises respecto del modelo de gestión y tampoco lo hubo en ese caso. Clarísimo. Es interesante Sí. porque además la discusión fue virando con los gobernadores y ahora es, bueno, hagan el ajuste ustedes también. O sea, le pedimos que ajusten un punto cuando nosotros estamos ajustando, bueno, 15 si tomás también los pasivos de deuda, pero es interesante porque ahí juega lo económico y lo político, ¿no? Está bien, está muy Por eso bien. es que Milei dice, bueno, hubiera sido menos dolorosa la ley base que el ajuste que van a tener que hacer. Claro, claro. Exacto. Bueno, nos veremos a la noche, gran cobertura de La Nación Más, así que acá estaremos. Nos espera un largo día, ¿eh? Les mando un beso enorme. Largo día, gracias José, muchas gracias. Y vamos a repasar el operativo de seguridad previsto ya para estas horas y hasta las 9, que